Más se ve es lo que es micosis cutánea, ¿no? Y eventualmente las pitiriasis. Lo demás es poco frecuente. O sea, más lo vamos a ver ustedes si es que ya llegan a trabajar, como casi todos creo que trabajan en la costa, cuando ya trabajan en la parte de sierra o quizás selva, sobre todo para las sistémicas, o cuando se trata de casos importados. De repente uno de ustedes llega a trabajar en un laboratorio referencial que puede llegar a casos importados, ¿no? Entonces, aquí lo que más se ve en nuestra costa es lo que es micosis de tipo cutáneo. Repito, eventualmente las superficiales. Entonces, en cutáneas hay varias en sí, incluso está por acá la lobomicosis, que se ve más en cel, es poco frecuente, pero la más frecuente, de lo poco frecuente que hay, son tres grupos de micosis subcutánea, ¿no? Tenemos los micetomas, que es uno, que se refiere a tumores, y aquí hay dos tipos de micetomas. Los micetomas causados le llaman micetomas maduromicóticos, cuando son micetomas causados por hongos, ¿no? Ya hay los micetomas actinomicóticos, que son causados por bacterias, el grupo de los actinomicetes. En cuanto clínicamente, son muy similares, ¿no? En la parte clínica es muy, muy difícil, por no decirle imposible, poder diferenciarlos. Entonces acá el diagnóstico ya es de tipo de laboratorio, es el diagnóstico analítico. Ahí se hace la diferenciación si ese micetoma es causado por un hongo, un eumiceto, o es causado por un actinomiceto. Y la importancia de ese diagnóstico de laboratorio radica que, de acuerdo a eso y de acuerdo también a qué tan avanzada está la enfermedad, va a ser el tratamiento, ¿no? Cuando es un micetoma causado por bacterias, entonces siempre es posible que con una antibiótico terapia se puede controlar la enfermedad, ¿no? Y ya no quizás recuperar tanto el tejido dañado, pero al menos detener la enfermedad sin que se llegue a situaciones más graves. Graves como, por ejemplo, cuando es un micetoma causado por hongos, entonces está avanzado, el único tratamiento posible para que deje de seguir avanzando no es tanto un antimicótico, sino más bien es la extirpación quirúrgica del órgano afectado. ¿No? Si es un pie, tendría en todo caso que cortarle el pie, ¿no? O sea, ahí está de agresivo este tipo de afección por hongo, ¿no? Entonces ahí es clave puede diferenciar si las estructuras que se está viendo son los gránulos que tienen que obtenerse, es una estructura que está formada por células bacterianas, o más bien es una masa de hífano. Pero clínicamente, como repito, no se diferencian, y en cuanto a la parte epidemiológica, ambos se pueden presentar en la misma zona geográfica. Es decir, sintomatismo clínico de tipo inflamatorio crónico. Estas micosis, las subcutáneas, son de tipo crónica, o sea, son de lento desarrollo, no son como la parte de una infección, una ERA, por ejemplo, una ITU, ¿no? Que en la parte clínica por bacterias son de curso agudo. Estas son de forma crónicas, lentamente, 1, 2, 3, 4, medio año, poco a poco va avanzando. Y lo que pasa es que como más frecuente es en gente de zona rural, campesino, digamos así, entonces como que lo dejan pasar, ¿no? Lo dejan pasar, que vamos a ir al médico, ya vamos a hacer nuestro diagnóstico, está en ese plan. Y como son gente de zona rural, no de ciudad, por lo general, entonces se pasa el tiempo y cuando ya van a ver a una consulta médica, entonces ya la situación está un poco más grave, ¿no? Pues es crónico esa cama, con aumento de volumen del órgano afectado, que mayormente son los miembros inferiores, mayormente, no exclusivamente, no, mayormente son los miembros inferiores, digamos, pie, por ejemplo, ¿no? Deformación de la región que afecta y lesiones de aspecto nubular. Hay la presencia de lo que se llama fístulas. Fístulas son pequeñas canales, como si fuera una galería y una mina, ¿no? De donde drenan exudado. O sea, por esas fístulas que son galerías que el mismo hongo ocasiona o la bacteria que está ocasionando produce, y por esas fístulas, por esas galerías, o si fuera una galería, una mina, por esas galerías, comienzan a segregarse, dice exudado, ¿no? Un exudado, pero que tiene unos granos macroscópicos, se pueden ver a simple, no son grandes, son pequeñitos, pero esos granos también pueden ser incluso incoloros o de color. Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico tipo laboratorio, el analítico, entonces ahí hay dos tipos de evaluación, ¿no? Una es la evaluación macroscópica,
hay que al grano ver qué color tiene y si es posible medirlo. Y otra observación microscópica quiere decir que a ese grano hay que hacer un estudio de la estructura interna. Y en ese estudio de estructura interna se puede ver pues, si lo que está formado es por hifas cortas, junto con claminosporas, rodeadas de una pared gruesa que le llaman cemento, o en todo caso es una masa de qué? Es una masa de células bacterianas que dan la apariencia de ser conillas. Recuerden que estos son actinomicetos los que causan este tipo de afección también, ¿no? Entonces aquí mencionan, existen dos tipos de micetomas, eumicetoma causado por hongos y los actinomicetomas que es causado por actinomicetes, ¿no? Agentes etiológicos, eumicetoma causado por hongos filamentosos, es decir, hablamos de mohos, aquellos que tienen hifas, que pueden ser hongos blancos, lo que llaman los hialinos, o pueden ser londeros, lo que llaman los phaeohifomicetos, o lo que ellos también le llaman tipo de matiacio, ¿no? Tipo de matiacio, o sea, hongos tabicados, o sea, aquí no hay nada de que son los cigomicotas, son hongos con hifas tabicadas y pigmentados oscuros, ¿no? Bueno, y hay los blancos también son tabicados, ¿no? Entonces, entre los eumicetomas causados por hongos oscuros, más conocidos acá está Maurela, Leptofaela, Pinochaeta, Curvularia, como está Curvularia lunata, hay curvularias que son incluso fitopatógenas y también hay curvularias acá por estas que también son causan daño en el ser humano. Después está Exofiala, Fialofora verrucosa, Fialofora cianese, ¿no? Y en el caso de los hongos blancos, ahí ya hay más conocidos, aparte de Ashellera boide, unos, por ejemplo, Fusarium moniliforme solani, que están por acá hacia el fondo, que estos dos son hongos fitopatógenos, son los que producen, por decirlo, enfermedades, pudriciones en plantas, pero también, asimismo, estos hongos también producen queratitis, o mejor dicho, micosis ocular, ¿no? También están reportados estas especies, ¿no? Una variante quizá, pero esas especies. Y después otras que son ambientales, Aspergillus nidula, Plavo, que son ambientales, ¿no? E incluso ya en casos excepcionales, hay dermatofitos tipo Trichomotum rubrum, Micropolon canis, hacen casos excepcionales. Eso sí es muy poco frecuente, la presencia de dermatofitos. Entonces encontramos zonas tropicales y subtropicales, más que todo zonas de climas con alta humedad, con abundante vegetación. Eso más que encontrar en la costa, lo encontramos en la selva y quizás en la sierra, pero más es en la selva. Suelos con abundante vegetación o restos vegetales, que digamos así. Espinas, que hay presencia de espinas, porque esas espinas son justamente las que van a causar la herida, ya que estos hongos, su forma de ingreso es a través de traumatismo, es decir, lo que seríamos de forma indirecta, porque tiene que haber la presencia de una herida que de tal forma que perfore la piel y llegue hasta la parte subcutánea, para que pueda esa herida el hongo tiene que instalarse. Incluso el hongo puede estar en la superficie de una espina, ¿no? Y esa espina, al perforar la piel, está depositando internamente a algún tipo de estructura infectante. Estos hongos que básicamente son esporas, ¿no? Ya que estos hongos son saprófitos. Son saprófitos, desarrollan en materia orgánica de descomposición, ¿no? Ese es su hábitat natural, ¿no? Dice, es un padecimiento propio de personas de áreas rurales que tienen la costumbre de andar descalzo, ¿no? De ahí que la forma más común de infección es en los miembros inferiores. El periodo de incubación es indeterminado, así de que se infecta hasta que aparecen síntomas, es un determinado, va a depender varios factores. Uno, por ejemplo, la profundidad de la herida, otro va a ser la tipo de resistencia del huésped, y sobre todo también de la cantidad de inóculos o estructuras infectantes o propagos, que le llaman así, que pueden ingresar al huésped, ¿no? Y se puede hacer de meses o años incluso. Entonces, en cuanto a la patogenia, aspectos clínicos, esto más de forma general, porque parte clínica más les corresponde a los médicos. Agentes penetran por traumatismo, ya les expliqué, por heridas causadas por un tipo de fragmento vegetal, ¿no? Una espina, como una estilla, un fragmento vegetal, ¿no? Y si se rehace en el paciente, lo hacen en forma de masa compacta de micelio, ¿no? Que tiene la forma clase circular, globosa, el nombre de granos que le denominan así. Y estas son masas de hifa y se producidas por sustancias producidas por el huésped o por microorganismos. En el caso de los micetomas por hongos, los eumicetomas, como se explicaba, tienen una cubierta
gruesa que le llaman cemento, ¿no? Y en el interior están las cifras junto con estructuras unisolares de resistencia que son las clamidosporas. Y la lesión se extiende de forma lenta por contigüidad y avanza atacando y degradando también tejido muscular, ¿no? Óseo y conjuntivo. Incluso puede llegar a hacer desaparecer por completo el tejido óseo, ¿no? Presenta entonces reacción inflamatoria y fibrosis. Cuando el proceso está establecido, se forman trayectos fistulosos conectados entre sí. Vamos a ver un esquemita por ahí que se ve que son como canales, como si fuera una galería de una mina, canales establecidos que se pueden conectar, y por esos canales donde comienzan a drenar esos granos hacia el exterior, ¿no? Incluso el diagnóstico consiste de que con una pipeta delgada, micropipeta, se absorben esos granos que están expulsados por ahí, ¿no? Y si a través del canal fistuloso se expulsan los granos. O sea, esa es la lesión externamente, es lesión inflamatoria, ¿no? ¿Sí? Pero que se ve en la parte central un pequeño punto de salida. Aquí el caso de lesión por actinomicetes, es por la actinomicetes tipo actocardia, en este caso, actinobol en el otro caso, en otra fotografía. Aquí en la parte inferior vemos los trayectos fistulosos, por decir, son como galerías, ¿no? Que se pueden unir entre ellos y que tienen desembocadura hacia la parte externa, ¿no? Salen ahí, ¿no? Y por esas pequeñas embocaduras o aperturas es por ahí donde los granos son expulsados. Aquí lo vemos, aquí en la parte ya de nalgas, parte de pie, parte de mano, que parte que está con inflamación, vemos acá un levantamiento y unos pequeños perforaciones. Después de esas perforaciones, donde hay el exudado, por donde salen exudados, salen pues los granos que no van a servir para el diagnóstico, el analítico. Aquí más desarrollado, más extendido en todo caso, el más extendido, es causado por nocardia, por pneumonitis y una infección conjunta por dos bacterias. Aquí infectoma torácico pulmonar. Aquí igual, otro tipo de lesión. Uno sumado todavía con otra, con formación de costres en la parte del hombro acá. Aquí es por infectoma por hongos. Aquí se ven los puntos de apertura, de inflamación. El pie con bastante inflamado, con lesiones tipo goma también que le llaman así. Y aquí, una biopsia que se ha hecho, acá está el canal, la fístula, que se ha abierto, y aquí vemos pequeños puntitos, todos estos puntitos son granos, ¿no? Esos granos que son esa masa de hifas, ¿no? Que lo forman como el hongo se aglomera, o si fuera la bacteria se compacta para poder resistir, ¿no? Y así son expulsados al medio ambiente. Miren acá, aquí es un pie bastante inflamado, se ven los puntos de salida de las fístulas, puntos de salida, y después a este pie le han hecho una toma de una radiografía, y ahí ve que el hueso ha desaparecido, ¿no? Hay una desintegración del hueso, ¿no? Entonces, ante estas condiciones, el tratamiento, pues, ¿cuál es? Su misentoma por hongos, tratamiento, ¿cuál es? Es la cirugía, la amputación del órgano, ¿no? Entonces, aquí para el diagnóstico de laboratorio, la toma de muestra consiste en, pues, determinar una fístula activa, una apertura por donde esté continuamente drenando esos granos, si está cerrada y se abre con una hoja, y se aspira. Con una hoja se aspira, ¿no? Se aspira el grano, y es a este grano donde se le va a hacer esto. Primero, la observación macroscópica, ¿no? O sea, el tamaño, medirlo y ver qué color tiene, ¿no? Previamente se le hace un lavado, ¿no? Para ver el color natural de ese grano. Puede ser oscuro, claro, es ver eso, ¿no? Después hay que ver, pues, la característica microscópica. Entonces se puede colocar, dice, lugo, solución salina, KOH, blanco de cacofluor. Lo que más se maneja y lo más práctico para hacer en laboratorio es con KOH, ¿no? Con KOH. Para observar las características microscópicas. Ahora, si fuera necesario ver con mejor detalle, ustedes incluso hasta le pueden hacer una biopsia, y en la biopsia, como es un corte histológico, lo que tiene que ser fino, y eso sí, hacerle una coloración con HE, por ejemplo, ¿no? Para ver con más detalle incluso el grano y formado alrededor del tejido, ¿no? Y si basados en tamaño, color, forma y propiedades de cada grano, es suficiente para el diagnóstico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cuando son actinomicetomas, qué tanto produce o no produce los granos, con qué frecuencias, y el color, ¿no? El color que pues parte del diagnóstico, el estudio macroscópico del grano,
hay blanco rosado, rojo, amarillo, amarillento, blanco amarillento, y los tamaños respectivos, ¿no? 0,5 a 5 milímetros, ¿no? O sea, no, en los casos no son tan pequeños, ¿no? Pero por acá sí, te dice 25 a 150 micras. Maurela micetoma, dice aquí, estos son eumicetoma, Maurela micetoma, Matis, Maurela grisea, dice. Y los colores, estos más oscuros son estos, ¿no? Más oscuros, ¿no? Ahora, para el cultivo lo que se va a hacer, ese grano que ha sido previamente lavado, se va a colocar en qué? En agarsauro, o incluso lo puedo colocar en VIH, pero aquí no hay dimorfismo, o sea, es un solo forma de crecimiento que tienen este tipo de microbios, ¿no? El agarsauro dice con extracto de levora más clorafenicol, para evitar cualquier contaminante que puede venir como acompañante, ¿no? Sobre todo de tipo bacteriano. Eh, lo pueden sembrar en agar VHI, que es un muy enriquecido, y la incubación no es corta, ¿no? Es entre 8 a 30 días, temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Se pueden incubar a 37, sí, porque el tejido está desarrollado como a 37. Pero como son hongos que vienen también del medio ambiente, también se pueden conservar en la temperatura ambiente incubar. Entonces acá tenemos fotografías de lo que son colonias de actinomycetes, no son muy parecidas a las colonias típicas de bacterias, por ejemplo, este color rugoso, aspecto rugoso, el color que puede ser entre beige, aquí medio canela, aquí rojizo, blanco, blanco humo, que son de actinomycetes de bacterias, tipo bacterias, que le llaman también pseudohongos. Antes la micología lo tenía como parte de los libros de micología, venían los actinomycetes. Ahora no todos traen así, o le ponen pseudohongos en todo caso, ¿no? Y después acá tenemos cultivos de hongos oscuros, ¿no? Morela grisia, en este caso, y el otro que es Morela mycetomasi, pero la cola está más pequeña acá, ¿no? Que son hongos oscuros. Entonces, les comentaba, se puede hacer una biopsia del tejido afectado, y en la biopsia se puede correr con HIE, ¿no? HIE, glucose, son los más comunes para colorear. Incluso se pueden ver no es necesario, pues, nos dan el corte montado, le colocan una laminilla encima para que la lámina aquí no se deteriore cuando se le echa algún tipo de reactivo. Algunas le echan incluso el aceite de cero, pero no es necesario. Le pueden colocar sobre el corte una laminilla encima y a 40 lo pueden ver, ¿no? La lámina viene con el 40, lo pueden ver. Miren acá, y son observaciones a 10 y a 40. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Cuando se trata de bacterias, vemos unos filamentos bien pequeñitos, bien pequeños, delgaditos, ¿no? Porque los actinomycetos son más grandes que las bacterias comunes y corrientes, como E. coli, por ejemplo, ¿no? Pero ya cuando se trata de hongos, vemos alrededor una, una pared, o sea, una cubierta, más notoria que en el caso de actinomycetes, y ya 40, porque este está 10 a 40, se ve el detalle de las hifas. Pero acá está 10, de acá está 40, aquí vemos ya el detalle de las hifas y vemos como unos circulitos que son las clamidosporas. Por ejemplo, acá está 10 a 40, a 80, incluso aquí se ve el detalle de qué, se ve el detalle de las hifas acá, ¿no? Y ese tratamiento, cuando se trata de hongos y como son casos ya crónicos, algunos muy avanzados, entonces ahí sí mayormente quirúrgico que se refiere a la extirpación, sacar el tejido, ¿no? Eh, Otros, el tratamiento con anfotericina B, que es la parte de los azoles. Este es un antimicótico de elección. Es muy potente, es muy potente. Es tan potente que por un lado puede detener crecimiento del microbio, pero por otro lado es muy hepatotóxico ese problema, ¿no? Entonces ahí como que al paciente lo ponen dos disyuntivas, o te cura el hongo, pero te formas con el tratamiento, porque es muy tóxico este de acá, ¿no? Y la profilaxis, más que todo, va dirigido hacia qué? Hacia evitar la infección, ¿no? ¿Y cómo se evitaría la infección? Trabajar con zapatos, pero en todo caso, si van a trabajar con algún tipo de material vegetal que podría estar contaminado, no sabemos porque no sabemos eso. No hay estudios hasta el DC de que se han hecho distribución de este tipo de hongos por zonas, no hay tantos estudios ahí, pocos en cuanto a la parte epidemiológica que se conoce sobre una mapa donde con exactitud nos digan, nos dicen zona de selva, ¿cuál? Pues con predicción, no hay eso. Sobre todo considerando que estos tipos de microbios son más localizados
enfermedades que produce, ya serían, mejor dicho, de tipo endémica, ¿no? Entonces, lo más común es utilizar calzado, ¿no? Calzado, no caminar descalzo, y si va a cogerse vegetales, es cogerlo con guantes para evitar principalmente las heridas, ¿no? Que por ahí podría estar una espina, una sisa, digamos así, de un vegetal contaminada con una estructura efectiva de estos hongos. El otro es podotricosis. Podotricosis que más se observa zonas más templadas. Bueno, aquí en Trujillo no se ha visto tanto, más se ha visto en la parte de sierra. Entonces, si micosis crónica o subaguda, producida por hongos que tienen una característica, que son dimórficos, que cuando están en forma saprofítica, lo que ellos hacen es formar micelio, microconillas incluidas, pero cuando ya están afectando a un huésped mamífero, de sangre caliente, puede ser incluso hasta un ratón, puede ser un gato, puede ser un perro, un cuy incluso, o o el ser humano. Entonces, en ese caso ya su morfología cambia. Es otra temperatura y en lugar de crecer como un moho, termina creciendo como una levadura, ¿no? Entonces, por esa razón le llaman hongos dimórficos, por ese comportamiento dual que tienen según la temperatura donde se están desarrollando, que afectan piel y ganglios linfáticos, los cuales esos ganglios hacen que se comiencen a aumentar de tamaño, de tal forma que sobresale en la piel, lo que le llaman, comienzan a aparecer nódulos, ¿no? De aspecto gomoso, ¿no? Raramente afecta a huesos, articulaciones y otros órganos. No quiere decir que no lo haga, ¿sí? Pero es raro, ¿no? Entonces, los que causan este tipo de afecciones por tricosis es hongos dimórficos del complejo de Potres, Schenck, ¿no? Y donde se encuentra es la micosis subcutánea más difundida en el mundo. Y en el Perú se ha reportado mayormente en lo que es regiones andinas. Es por el clima, ¿no? Es por el clima. El clima dice la gente habita en climas templados y húmedos entre 20 y 25, con una humedad relativa mayor del 90, es un clima húmedo, ¿no? ¿Dónde vive el microbio? Vive en el suelo. Es otro hongo habitante del suelo, pero que vive mayormente sobre el resto vegetal, ¿no? Se le ha encontrado incluso en lo que es heno, musgo, e incluso vegetales que se utilizan para producir el compost. Ahí también se le ha encontrado, ¿no? Porque el compost lo hacen con materia orgánica de origen vegetal y animal. Entonces, el que es de origen vegetal, ahí se encuentra también por este tipo de hongo, lo cual implica un riesgo para aquellas personas que trabajan con este tipo de sustancias, por ejemplo, los que trabajan en florería, ¿no? Los que venden plantas ornamentales. Un mapa que nos dice, pues, cómo está distribuido en todas las zonas sombreadas, aquí, cómo se presenta el Podotis, parte de África, de América, no todo, parte de América, América Central también, incluso parte de Australia, ¿no? Ahora, se considera que la espodotricosis, más que todo, es una enfermedad de tipo ocupacional, ¿no? Porque mayormente se reporta en aquellas personas que por motivos laborales tienen contacto con materia vegetal de este tipo. Por lo dice ahí, afecta a cualquier persona que manipulan plantas espinosas, musgos o fardos de heno contaminados con este hongo en particular. Corre mayor riesgo de contraer la enfermedad. Pues que algunos lo consideran incluso como una enfermedad de tipo ocupacional. Entonces, si bien es cierto, pues la forma más común de entrar a este hongo en el ser humano es a través de una herida causada por un instrumento vegetal, una espina, por ejemplo, una sisa, digamos así, pero muy eventualmente también puede entrar por vías respiratorias y establecerse una hipotricosis pulmonar, pero es muy raro, ¿no? Es muy raro, pero no excluyente, ¿no? No excluyente. Y si se han producido brotes de hipotricosis entre trabajadores de guarderías infantiles que manipulan musgo, jardineros que cuidan rosas, niños que juegan con faros de paja y trabajadores de invernaderos que manipulan espinas de vegetales contaminadas con este hongo. ¿Cómo se contagia? Penetra la piel a través de algún tipo de herida, ¿no? De herida que puede ser, pues, le decía, principalmente de material vegetal, ¿no? Hablan de cortador, pinchazo. E incluso se reporta casos de que un gatito, pues, que tiene los gatos tienen la costumbre de que, sobre todo cuando vive en casa de campo, tienen la costumbre de que entierran su caca, ¿no? Hacen su feca y su caquita le entierran y de repente está en una zona con materia orgánica y hacen la caca ahí y se contamina la pata. Y a veces ese gato que va al hogar puede terminar rasguñando a su dueño y al rasguñarlo
le hace un anillo que perfora, penetra la piel y le está instalando a una esposa de este tipo de hombre. Ah, si encontrar casos así, ¿no? Encontrar así un reporte de dos hijos de papá argentinos que se habían terminado contagiando de esta forma. Y afortunadamente este hongo no puede contagiarse de persona a persona, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las estructuras infectantes son las esporas. Y la estructura que se forma en una persona no hay esporas, no hay blastoconidia, que son conidias que se originan por germinación. O sea, no hay esporas que corresponden a un moho, sino que las estructuras que se forman en su huésped son blastosporas y células que yeman, ¿no? Y esas son estructuras infectantes. Por eso que no hay la transmisión de persona a persona para el caso de este tipo de microbio, ¿no? Patogenia, quizá lo más común son las hipotricosis cutánea primaria. Ese es lo más común, ¿no? Donde la primera lesión, que es un abultamiento, se prende sitio de entrada, que con el tiempo ese abultamiento termina abriéndose y formando lo que se llama un chancro hipotricósico. Bueno, dice, primero, es un síntoma más común, hipotricosis cutánica, cutánea linfangítica o linfangítica nodular ascendente. ¿Por qué tiene ese nombre? Eso lo vamos a ver en detalle en la fotografía. Y se forma clásica más frecuente, donde se observa miembros superiores, inferiores y ocasionalmente en el rostro. El primer síntoma es un pequeño bulto rosado, ¿no? Lo que pasa es que si está el germen, lo que es los ganglios linfáticos, proliferan los ganglios linfáticos y está el aumento del tamaño del ganglio linfático que sobresale de la piel, ¿no? Y eso es lo que vemos como un bulbo. Pues el bulbo rosado es rojo, púrpura, indolor. Una picada de insecto que, como repito, comienza después con el tiempo se abre como una bolsa, lo que llaman chancro hipotricósico. Pero el hongo, mientras tanto, ya está viajando por los conductos linfáticos e instalándose en el próximo ganglio. Y también hace la misma sintomatología. Si vemos acá, aquí vemos disperso, en otra foto vamos a ver que es una secuencia, como si fuera una cadena de nódulos, pero estos se comienzan a abrir, se ulceran, lo que le llaman chancros. Aquí abajito es un chancro, ¿no? Y luego aparecen bultos sobresalientes o nódulos que se abren y toman la apariencia de un chancro, que es una lesión ulcerada. Entonces, una lesión de tipo abierta no es tan recomendable tomarlo para el diagnóstico, porque el estar abierto está muy contaminado. Y aparte vamos a ver después que en el caso del diagnóstico, para el Spotrix, no se recomienda un diagnóstico directo en fresco, no se recomienda, ¿no? A diferencia de otros, que podemos ver que a diferencia de la micosis cutánea. Rara vez hay pruritas y escozor o picazón. A partir del chancro aparecen lesiones en forma lineal y escalonada. ¿Por qué? Porque el hongo se desarrolla a lo largo de los conductos linfáticos. Y cada trecho que hay un ganglio lo comienza a proliferar y lo comienza a inflamar para que sobresalga para que sobresalga la piel, ¿no? Y ahí se ve un abultamiento externamente. Ocupando los vasos linfáticos y dando origen a colones nodulares que se ven afectados por infecciones agregadas. ¿Cuáles? Infecciones por bacterias que están en la piel como saprófitas. Bien, acá veo la fotografía del centro, cómo va en línea, ¿no? Por eso le llaman linfangítica, porque los ganglios linfáticos comienzan a inflamarse. Nodular, porque tiene forma de abultamiento. Y ascendente, porque sí, aquí entró, aquí la primera lesión, la primera lesión, y comienza a desplazarse, ¿no? Y conforme se desplaza, se instala más en los ganglios linfáticos y los comienza a hinchar. Y vemos parece un rosario. De ahí el nombre de linfangítica nodular ascender. Aquí la fotografía izquierda vemos que el chancro, la lesión está abierta, está ulcerada. Entonces, con el tiempo, estos nodos comienzan a abrirse y vemos algo parecido a lo que está en la foto de la mano izquierda, a nuestra derecha, ¿no? Que está ya expuesta ya. Aquí, abultamientos que vemos como esa comuna si fuera una hilera acá, que corresponde al seguimiento de qué, a un conducto linfático, ¿sí? Aquí la última no es tan notoria como las que la anteceden, y la primera ya está pues expuesta, ¿no? Vemos aquí en la fotografía a la derecha, que la expuesta, el nódulo termina por abrirse, parece una flor, que llaman chancro hipotricósico por tal razón. No, sí, también, ¿no? Ya las lesiones son confluentes acá, ¿no? Es un codo, la parte lateral de un pie, igual acá, una extremidad inferior. ¿Cómo así, no? Linfangítica con múltiples gomas, tipo gomosas,
Por lo gomosa que aquí ya tendiendo a la cicatrización, aquí igual. Una que es un rosario, pues, un rosario, ¿no? Después, otra forma clínica poco frecuente que en lugar de diseminarse por órganos linfáticos, el hongo termina estableciéndose en la piel y ocasionando que una lesión tipo verrugosa, costrosa, ¿no? Costrosa, que puede llegar incluso a curarse de forma espontánea, si es que el sistema inmune del paciente está lo suficientemente fortalecido. Otra forma diseminada, que hablan aquí de una forma sistémica ya, poco frecuente puede darse una forma sistémica y se forma más rara que hace pensar que se presenta como oportunista, porque siempre viene acompañada por un proceso que disminuye el sistema inmune. Paciente con VIH, por ejemplo, ¿no? Un VIH con hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Se con tendencia a diseminarse a otros órganos como huesos, articulaciones y sistema nervioso central. Entonces aquí vemos pues toda la parte superior, los miembros inferiores, de la rodilla para arriba, que están con lesiones tipo costra, ¿no? Pero que proviene de qué? Proviene más bien de una infección de tipo sistémico. Después hay otro, también de los casos poco frecuentes, pero con el profesor de bacteriología me decía, ¿no? Que ya falleció, me decía, ¿no? Cuando se trata de microbios, no es uno más uno es dos, siempre pueden cambiar. Y le digo esto porque cuando uno hace investigación, encuentra que podemos encontrar que lo que los artículos dicen no siempre se cumple. Y algunos creen que si el artículo dice esto, eso debe salir sí o sí, porque así lo dicen antecedentes. Bueno, yo tomo en cuenta que esa será la gente que no ha hecho investigación, bueno, porque no todos los seres vivos reaccionan igual. Sobre todo, tienen en cuenta que ahora existe lo que se llama la epigenética. Y según la epigenética, puede ser un germen con la misma carga genética de un sitio a otro, pero de acuerdo a los factores del medio ambiente, lo que expresa es diferente. Y esa es la epigenética, que la han estudiado bastante gemelos, incluso el ser humano, ¿no? Entonces, por eso, no todo, así digo, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que sale en un sitio, acá obligatoriamente no va a salir, ¿no? No va a salir, ¿no? Porque clima diferente, presión ambiental diferente, entonces el comportamiento de los hongos puede variar, sobre todo teniendo en cuenta que, uno, resistencia web y sobre todo la heterocariosis en los hongos, que no son bacterias, las bacterias no tienen heterocariosis, los hongos sí, pues, ¿no? Los hongos sí. Eh, Rara, dicen, esporoticosis pulmonar rara, al inicio se puede confundir con TBC, igual que la aspergilosis también lo pueden confundir con TBC, y mayormente son casos primarios, dice, acompañada con pérdida de peso, tos con perturbación, disnea, fatiga. Ustedes ven estos síntomas del segundo reloj, todos son síntomas que también lo presenta ¿qué? La tuberculosis, ¿no? Incluso se puede diseminar, frecuencia diseminar a otros órganos, lo cual nos habla que puede darse que se puede hacer una esporotricosis de tipo sistémica, ¿no? Sistémica. ¿Cómo se diagnostica? Se puede confirmarse cuando el médico tiene una muestra de un nódulo cutáneo recientemente abierto, o sea, que el médico lo haya abierto, no que esté abierto, porque si ya está abierto, está contaminado. Entonces, un nódulo que está cerrado, lo abre el médico o lo abre el analista o mete una jeringa, sobre material, ¿no? Pero previa desinfección de la parte externa. Dice, él envía a un laboratorio para que sea sometido a un cultivo fúngico. Que pida. Uno dice, no, queremos de frente examen directo, ¿no? Pero aquí se recomienda más que hacerle un cultivo. Y al hacer el cultivo, hay que tener en cuenta que es un hongo que presenta dimorfismo cultural térmico. Por esa razón, a la muestra hay que hacerle un doble cultivo. Un cultivo en saburo con antibiótico y sin Cuba 25, y un cultivo de BHI, agar BHI, no caldo, sino agar BHI, y sin Cuba también con antibiótico y sin Cuba 36.5, es decir, temperatura corporal ser humano, ¿no? Y si el diagnóstico también puede comprobarse a través de una muestra de sangre o biopsia, es importante que un médico confirme el diagnóstico para que se administre el tratamiento adecuado. La muestra, ¿cuál puede ser? Exudado de lesiones, escamas, fragmento de tejido, esputo, biopsia o fragmento o aspirado de un nódulo. Si examen de fresco de poca utilidad, o sea, si van a pensar que de la muestra que saquen ustedes le ponen KOH, lo llevan al microscopio para ver, no van a ver nada. Es decir, sí van a ver, pero van a ver tantas cosas que no va a ser que los que están viendo, porque va a haber también bastante detritos, ¿no? Uno, dos,
y porque en la fase parasitaria es muy pequeñito, es muy pequeñito. Si ustedes han trabajado en laboratorio, casi todos trabajan en clínica, ya han podido ver, por ejemplo, a trypanosoma en el tejido o a leishmania en tejido, de ese tamaño es. Entonces, una estructura fúngica de ese tamaño, tratar de verlo pues a 40x, bueno, si es que tienen suerte lo podrán distinguir, ¿no? Porque es bien complicado, sobre todo teniendo en cuenta que la muestra viene con bastantes detritos, o así, ¿no? Por eso que para estar pues quizás equivocarse o tener un falso diagnóstico, mejor es que irse a lo seguro. ¿Cuál es? Una coloración GRAM, una coloración PAS, pero a mí no es CHIF, ¿no? Para poder observar con mayor detalle si es que la muestra es positiva o negativa. Biopsia, en algunos casos pueden encontrar levaduras y hay unos cuerpos que están formados por la agrupación de eosinófilos que tienen la forma de una estrella. Y eso se le llaman los cuerpos asteroides, ¿no? Ahora, si es posible que se vean los cuerpos asteroides en una biopsia, entonces eso es suficiente para el diagnóstico, porque son tipos de estructuras que solo se producen cuando ahí está presente, pues, spot y Schenck, ¿no? Es una estructura patognomónica, un término que también emplea, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, los trisanguíneos, bien pequeñitos, como decía, pequeñitos. Y acá en el hemocultivo no se ve con nitidez, sinceramente, ¿no? Bien, así se ven los cuerpos asteroides. Entonces, ya ver, pues, este tipo de estructuras en una muestra. Ah, basófilos, dije así, no, basófilos, ¿no? Ver el tipo de estas muestras, entonces este ya es un criterio distintivo para decir, pues, que el problema es un esposis. Si estructura basofílica, redonda oval, que está compuesta por una elabora extracelular, rodeada de espículas eosinófilos. O en ocasiones por material sinofílico amorfo, se ve como cristales, ¿no? Entonces es una estructura que sirve mucho para el diagnóstico diferencial. Hay casos de un artículo que decía que incluso un paciente que tenía un tipo de esporotricosis que me habían asimilado una leishmaniosis y pensaban los médicos como el paciente en su ficha epidemiológica que decían que provenía de una zona pues donde era endémica de leishmania, entonces pensaban que era leishmania, le hicieron tratamiento para leishmania, no da resultado del tratamiento, profundizaron un poco más en la observación de las muestras y encontraron estos cuerpos asteroides. Y ahí se dieron cuenta pues que había un mal diagnóstico y empezaron un nuevo tratamiento ¿con qué? Un nuevo tratamiento con antimicóticos y lograron pues controlar la enfermedad en el paciente. Como para cultivar, recordemos que es un hongo con dimorfismo cultural térmico, por lo tanto es incubar en Arsa uroides, más antibiótico, incubada 25. ¿Qué esperamos? Que en Arsa uro nos crezca la forma leuriforme. Tampoco es que crece una colonia con aspecto elevado, no todo, es colonia que crece un poco pegado al medio, y que como recién aparece es blanca, veis, después gira, se oscurece un poco, y con el tiempo se tiende a volver de color negro. Los que tenemos en la laboratorio son más bien de color cremoso, y ahí se han quedado, quizás será porque cuando creció el frasco lo sellamos y ya no había difusión de oxígeno, y se ha quedado ahí, ¿no? No le hemos dejado envejecer por su propio medio, pues está refrigerado encima, ¿no? Y luego se incubara en agar BHI a 37, esperando que en este tipo de agar, a esta temperatura de incubación, lo que no forme sea pues la fase levaduriforme, que es una fase tipo de agar que son asentadas, ¿no? No son lisas como el cultivo de cálidas, son un poco ligeramente rugosas, ¿no? Ligeramente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la parte de que está azul. Estas son las fases filamentosas y fase delgada, se ve azul porque se emplea con azul lactofenol, pero acá estamos hablando, ojo, de una muestra que procede de un cultivo. Sí, lo long en un tubo de ensayo, creció la forma filamentosa, y de la forma filamentosa se hizo un microcultivo. Eso sí, microscópicamente a 40x se pueden ver. No tan grandes, pero se pueden ver. Esta observación es a 40, vemos las cifras delgadas que son yalinas y no están el supo del colorante que se empleó, y alrededor de la estructura de sostén se agrupan como si fuera un racimo. Vemos acá, bueno, vemos en esta forma, la foto, que por eso que a algunos le dicen forma de margarita, ¿no? En cambio, que ya cuando se trata pues de una muestra que procede de un huésped mamífero, sangre caliente, vemos acá bien pequeñito, ¿no? Que están en el citoplasma de célula de defensa, ya, bien pequeñitos. Entonces, si así hacían
se ven bastante pequeñitos, ¿cómo sería pues verlo a 40x, ¿no? Y sin coloración, ¿no? Coloración. Entonces, es bien difícil poder distinguir y como repito, podría uno arriesgarse a dar un falso negativo. Son gran positivos, así se les considera gran positivos. Y a veces cuando uno hace un frotis también del cultivo, no de una biopsia, me refiero, así que de un cultivo, uno hace un frotis para observar así, y lo que vemos son unas blastoporas bien delgaditas. Un ratito, por favor. Bueno, decía, cuando haces el de un cultivo, si yo tengo mi cultivo así, cultivo en mi BHI, le da el cultivo, le da el frotis, y lo que se observa a veces no se explican por qué, el ISO no se explica por qué, se ve alrededor de la blastopoa alargada, se ve pues un halo, da la apariencia de cápsula, pero no tiene cápsula, da la apariencia, no sé por qué razón, no he encontrado la explicación a eso. Bueno, hay también una prueba de interreacción que es la espoticina, pero son pruebas que no nos dice que el paciente pues está haciendo una infección activa, por eso que se emplean más desde el punto de vista de la epidemiología, para determinar pues si en una zona está presente el germen. Lo que me detecta esta prueba, que los individuos tienen pues anticuerpos, una prueba positiva tiene anticuerpos, pero no me define pues si son anticuerpos producto de una infección activa o que el paciente sufrió la infección, ya se sanó de tricosis, ya se sanó y le quedan pues anticuerpos circulantes, ¿no? De defensa, ¿no? Entonces, por eso más se toma este tipo de prueba como una prueba de tipo epidemiológica. Parece una población tiene anticuerpos, nada más, ¿no? Eh, Otro también se emplea serología, parece para formas sistémicas y pulmonares que no son tan visibles y cuyos síntomas pueden confundirse con otro tipo de etiología, tipo de afecciones. Por ejemplo, la prueba facial de complemento, amplificación de fragmentos de ADN, prueba de PCR. Ahora, para el tratamiento, el problema cuál es? Es la variabilidad en sensibilidad, ¿no? Ese problema, ¿no? Entonces, el asunto es que para hacer, pues, eh, no hay kits, digamos así, tipo como para Cándida. En Cándida pues, hay placas, hay kits del microscan, el Byte, que no dan placas para Cándida. Pero para lo que es otros gérmenes, no hay, pues, ¿no? Bueno, entonces la accesibilidad puede variar y puede pedir el médico de repente, pues tendrían que buscar ustedes con qué discos, y es los que han hecho antibiograma de forma manual, hasta la Galmium Hinton es para bacterias, no es para hongos, ¿no? Entonces ya los nutrientes pueden variar un poco la forma de crecimiento y eso interferir con el supuesto algo que podríamos ver, ¿no? Quizás sí, quizás hacerlo así, pues con una, como le llaman, con una B concentración mínima inhibitoria. Pero sería conseguir también los antibióticos en polvo como para poder preparar las soluciones madres, ¿no? Entonces, en resumen, les digo, es complicado, ¿no? Es complejo la doctora poder hacer si no tiene los recursos necesarios, sobre todo si trabajamos rutinariamente. O sea que el médico lo que más hace es que le detectan pues que es espodotricosis y le da, pues el médico receta ya son según su criterio, ¿no? Entonces lo que más se da pues en yogur de potasio de forma ectópica, anfotericina B, pero con el riesgo de que la anfotericina ya les he dicho es hepatotóxico, ¿ves? Manejarlo con bastante cuidado. O de repente es un fametoxoma tipo trimetoprima, que es otro tipo de combinación, crisolfulvina o algún derivado sólico, midazol, fluconazol, ketoconazol, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir despotricosis? Uso de guantes
y mangas largas, es decir, protegerse, pues, aquella persona que se considera principalmente una enfermedad tipo ocupacional, entonces protegerlo, proteger tanto los miembros inferiores, o sea, zapatos, como la parte de los miembros superiores, las manos, ¿no? Las manos, los brazos, ¿no? Con guantes, ¿no? ¿Para qué? Para así evitar que cualquier tipo de astilla o fragmento vegetal pueda causarnos una herida y por ahí ingresar el hongo, ¿no? Tener cuidado incluso con las mascotas, sobre todo con los gatos cuando se vive en zona rural. E incluso ha habido casos que hay personas que se han terminado de infectar hasta están pelando un pescado y hasta con la espina del pescado. ¿Cómo llegó al pescado? No saben, pero sí saben que reporta con una espina del pescado se causó una herida y después terminó pues con su esportricosis linfangítica. La otra, la otra micosis subcutánea es la cromoblastomicosis. Varios nombres tiene: dermatitis verrugosa, enfermedad de Fonseca, de peroxilena, cladosporiosis. Fue descubierta por allá por Brasil, tiene el nombre de peroxilena, ¿no? Que son dos investigadores médicos brasileños que lo reportaron por primera vez. También es una enfermedad de curso crónico, pero causada por hongos oscuros, ¿no? De Matiazo, llámese pues Cladosporium, Felofora, ¿no? Hongos oscuros, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, dice quién es el principal causante, pueden ser perozoides. Los tres que ven ahí, los tres que ven ahí, son Secaía, Cladofialofora y Fialofora verrucosa. Los que dejan ahí son hongos que viven en materia orgánica en descomposición, es decir, son hongos saprófitos. Eh, Normalmente no son patógenos en el ser humano, son hongos que principalmente son saprófitos. Entonces, si hay una herida y pueden penetrar al cuerpo de un ser humano, tipo mamífero, ser humano, y si están adaptados a la temperatura corporal, entonces seguro que le van a causar este tipo de afección. Entonces, ¿dónde encontramos? Eh, Parte de selva. Aquí más frecuente en Sudamérica, nombrada en Brasil, ¿no? En Perú, pocos casos. Más ha sido por Brasil. Y yo sí tuve oportunidad de verlo, siempre lo digo en clase, tuve oportunidad de ver un paciente con un pie así cuando trabajaba en el hospital de Moyobamba. Es una cosa que uno lo ve tan lleno de costras que no sé dónde tomar muestra porque levanta la cosa y sale sangre y el paciente refiere a un dolor bien intenso, ¿no? Bien intenso. En climas tropicales y subtropicales, ajunte bien en el suelo, vegetales, de preferencia en lugar de climas húmedos y cálidos, entre 25 y 30, que es más para 30, tira, ¿no? Vía de entrada, igual que los anteriores, traumatismo de la piel, por eso que más frecuente es ver en extremidades inferiores, sobre todo en campesinos, gente rural, que no tiene por costumbre usar zapatos. Y se inicia por traumatismos cutáneos, a través de los cuales penetran estructuras infectantes los hongos. Aquí no hay que son aquí son que son las formas infectantes son blastocondías, ¿no? Principalmente, ¿no? Evolución es crónica, son de curso lento, no agudo, y se presenta mayormente en pinos inferiores. La lesión se inicia con un pequeño abultamiento, es decir, que va creciendo y forman extensas placas de aspecto perucoso, como si fuera una colchina, esas coles blancas, una colchina, ¿no? Y hay producción hay sangrado, y el sangrado después tiende a ser costra, ¿no? Y eso es lo que va evolucionando, el doloroso, incluso hay presencia de mal olor, por eso ahí se asocia con infecciones bacterianas que provocan úlceras, exudado, olor fétido y dolor, y el pie tiende a deformarse, bueno, se deforma, que es al paciente le es bastante difícil poder asentar el pie, ¿no? Por eso ahí se lee en el último párrafo, puede provocar invalidez del órgano afectado. Así se ve, por acá, ¿no? Por acá se puede extender, ¿no? Aquí está en una mano, aquí está en la parte al costado de la axila, parte posterior de la espalda, lesiones costrosas, y acá estas costras verrugosas así, que uno ve, y a sacado una costra, pues hay sangrado y el paciente pues refiere bastante dolor, ¿no? Yo vi un pie como este de acá, como este acá, este abajo, ese fue el que vino, que me llegó paciente, recién egresado a la universidad, ¿no? Fui para trabajar por allá, ¿no? Y esto, pues, la cuestión bien, dolorosa para el paciente, ¿no? Y uno como analista tiene que sacar la muestra. Cuando yo trabajaba ahí, los médicos no sacaban estas muestras, ahora no sé si lo sacarán, ¿no? Lo mandan al laboratorio para que uno lo saque, ¿no? Mira, lesiones costrosas, o se decían aspecto de coliflor, sobre todo este pie, aspecto de coliflor.
Pero lo que uno hace es eso. Lo que se ve acá en la fotito, lo que uno hace es esto. Saca, sí. E incluso si quieren lo pueden ligeramente remojar con un poco de agua, ¿no? El lo recomienda un poco de agua para que sea más fácil poder desprenderlo, ¿no? Eh, es costoso. Pero lo que se hace, dice acá, recolectar escamas por raspado, colocar la muestra en KOH 20-40%, bien concentrada el KOH. El problema, ¿cuál es? El problema es que los laboratorios ahora compran al 10%, ya no lo preparan. Pero este tipo de afecciones, ahí sí lo mejor es prepararlo porque son costosas, no es como una tiña en la piel, es muy diferente. Y no es como un cabello, que es más duro también. Se puede calentar el mechero para que se le haga aclaramiento y no dejar tanto tiempo de reposo, pero acá hay que tener cuidado, porque si lo calientan demasiado, recuerden que el KOH tiende a formar cristales, entonces ligeramente, ¿no? ¿Qué debemos ver de esto? Si vemos estas estructuras que le llaman, tiene varios nombres, le llaman talofumajoides, células escleróticas, células fumajoides. Pero si en examen en fresco en KOH, aquí es suficiente con eso, examen en fresco en KOH, usted ven estas estructuras pardas, que también le llaman cuerpos pardos oscuros, le llaman así. Ustedes ven estructuras pardas, algunos que están por la mitad partida, no sé, ahí fácil incluso. Si ven esto, es suficiente para decir, este se trata de una cromoblastomicosis. Para el diagnóstico es suficiente con reportar eso, ¿no? Las células multiyemantes, muriformes, como quieran llamar, es suficiente. No se llega al cultivo. No piden, solamente ver esto, reporte, ver si se observan cuerpos pardos oscuros, y eso el médico, si es que tiene la prevención suficiente, va a unir al diagnóstico clínico que él tiene, a la zona geográfica donde tiene el paciente, a lo que me dice su ficha epidemiológica del paciente, todo es uno solo paquete, para dar un diagnóstico, ¿no? Si es que se pierde el cultivo, lo cultivan aquí, agarra pero es agregarle obligatoriamente un antibiótico, porque esa muestra también viene muy contaminada, ¿no? Muy contaminada, es agregarle un antibiótico de amplio espectro, de preferencia, ¿no? Y lo otro es que crece bien lento. Incubar dice hasta por 40 días puede crecer lento, porque a veces la gente no quiere esperar tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, en 5 días quieren esperar a veces ni para los antibiogramas. El cultivo solo es de apoyo, porque el diagnóstico se hace ¿con qué? Con la observación en fresco de quién? De los cuerpos pardos oscuros. Dice, hay que tener cuidado porque pueden ser de matiacio que son contaminantes. De repente me crece una alternaria, o de repente me crece pues un hermitopolio que son contaminantes, que puede ser caso, ¿no? Pero no son reportados como causantes. Las especies más frecuentes, Fonseca pelosoy, Clava filofora, Carrier. Entonces yo voy al cultivo y lo que veo es eso, colonias oscuras, verde oscuras, que aún las colonias sí son ligeramente diferentes que las demás. Del microscopio, aquí veo por ejemplo una filofora verrucosa, ¿no? Estas ya son láminas de microcultivos, no son sedaciones de preparados en fresco, son sedaciones de microcultivos. Vemos acá, por ejemplo, las cifras tabicadas, un conillojo que parece un florero y las microconillas alrededor, para filofora verrucosa, o así una cadena de macro y microconillas que se están alternando para Fonseca hijos. O para clavos polios, que tenemos cadena de macro y microconillas. Y una colonia que es oscura, asentada o afelpada, que también le llaman así, ¿no? Tratamiento, dice, vitamina D como para reforzar el sistema inmune, yogur de potasio, que puede emplearse de forma tópica, pero más se tiende a utilizar algún azol, ¿no? Un azol, ingesta de pastillas. Y profilaxis, recomendación, usar calzado cerrado, lo que más recomiendan, ¿no? Bueno, pasamos a las sistémicas, a microbiología sistémica. Entonces, acá hay pues clasificaciones nuevas que están saliendo, pero como uno dice, mucho depende del punto de vista, ¿no? Acá está, que se me colgaba esta máquina ya. Entonces, mucho depende del punto de vista. ¿Por qué razón? Porque microbiología sistémica, lo clásico, es considerar pues a tres, a la paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis, y el otro que se llama la blastomicosis sistémica, microbios que ingresan por vías respiratorias, se instalan en el pulmón y de ahí pueden o no, pero más pueden diseminarse a otros órganos.
le llaman sistémico, es lo clásico, ¿no? Pero ahora han sacado una clasificación que es micosis sistémicas endémicas y micosis sistémicas oportunistas. O sea, los oportunistas ya están dejando de lado la clasificación clásica y están pasando como que son sistémicos. Pero, le digo, eso depende del punto de vista, porque teóricamente cualquier hongo puede ser sistémico. Una cándida puede comportarse como sistémico o no sistémico. Hemos visto por ahí que hasta un esporotricosis puede comportarse como sistémico o no sistémico, ¿no? Pero su vía de entrada es diferente. Diferente. Y además, si decir micosis sistémicas endémicas, para mí, ¿y cuáles son las micosis sistémicas no endémicas, no? Y micosis sistémicas oportunistas, entonces oportunistas se refiere a que le afecta a personas, personas que pueden estar con sistema inmune disminuido. Entonces, hay unas que no son no oportunistas porque afectan al sistema, personas con sistema inmune activo. Es un poco enredada la cosa, un poco enredada la cosa. Pero bueno, al final son criterios, diversas formas de presentarlo, ¿no? Entonces, en micosis sistémicas, yo considero dos, porque la oportunista lo vemos aparte. La histoplasmosis también tiene varios nombres en alusión a que uno es Darling, al que hizo el primer reporte, que fue un médico en Brasil. Otro de los murciélagos. ¿Por qué? Porque se le ha encontrado al germen viviendo de forma saprofítica en estiércol de murciélagos. ¿Dónde? En las cavernas. Y por también le llaman enfermedad de las cavernas. O sea, tiene varios nombres, ¿no? Al final es una histoplasmosis. Entonces, el agente etiológico para acá, para la parte de Sudamérica, es Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que su nombre asexual, que es un vacío micota, le llaman Helomyces capsulatum, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Está mayormente en climas tropicales. Por acá tenemos, como decía, el Histoplasma capsulatum. Por la parte de África está el Histoplasma dubois, que le llaman Histoplasmosis africano. ¿Y dónde acá? Zonas tropicales. Está en zonas tropicales. Hay casos reportados de que han encontrado histoplasmosis en zonas templadas, ¿no? Entonces, que poco ha sorprendido la distribución porque no es lo común, ¿no? Hay un estudio que han hecho hace más de 15 años que encontraron histoplasmosis desarrollados en estiércol de murciélagos que vivían en el campanario de una iglesia en Buenos Aires, Argentina, que de selva no tiene nada, ¿no? Pero ahí está positivo, bueno, positivo el estiércol. Entonces, dice, fuente de infección. Lo que tiene este germen es que le gusta principalmente desarrollarse en aquellos tipos de sustratos que tengan alto contenido de nitrógeno y fósforo. ¿Y eso quién es? Estiércol. Estiércol de herbívoros. ¿Qué herbívoros? Dos en común, dos mayormente. Uno que son los murciélagos, no los vampiros. Los murciélagos, que son fructíferos se alimenta, lectívoros que le llaman, se alimenta del néctar de las flores, lectívoros. Y otro de cierto tipo de aves nocturnas, como un familiar de la lechuza que se llama el guacharo, también llamado Atolis caripensis, que también le gusta vivir en cueva, ¿no? Eso es lo normal. Pero también se ha encontrado a este tipo de germen viviendo en restos vegetales, en vegetación, ¿no? Residuos, ¿no? El caso, por ejemplo, de un perro que estaba jugando con su dueño en cierta zona de la selva, y que el perrito se escondió en un tronco que estaba por ahí vacío, hueco, se escondió, y después comenzó a aparecer transcurso días con síntomas de tipo gripe, ¿no? Y he encontrado que el animal que tenía tenía una histoplasmosis, se había contagiado al esconderse en ese árbol, o sea, no siempre es cueva, ¿no? Por eso dice por ahí compost también, ¿no? Resto vegetal. Temperatura de crecimiento, 20 a 30 grados centígrados, y humedad relativa entre 70 a 90%. Este también es un hongo que presenta dimorfismo cultural térmico igual que por Trischenki, que en medio ambiente pues crece como un moho con formación de microconillas y una estructura de resistencia que se llaman las estaramosporas o macroconillas. Y además en el ser humano crece como una levadura. Pues sí, presenta por lo tanto dimorfismo cultural térmico. Medio ambiente, una temperatura baja, como moho. En un huésped mamífero, que la temperatura es estable, pero es más alta, es como una levadura, ¿no? Y es bien pequeñito. Es bien pequeño, por eso que examen en fresco no se recomienda, no se va a ver. Es demasiado pequeño. Entonces, vía de entrada, aparato respiratorio, y se da por la aspiración de
conías, principalmente las macroconías estas, ¿no? Se raramente por vía cutánea, se raramente por una herida, donde ha producido chancroides que tiende a curación. Es raro, ¿no? Periodo de incubación, 3 días a 5 semanas. Puede ser el caso incluso que hay personas que han ido pues a cero, ceja de selva, aquí a germen, y lo que han ellos manifestado es una afección como si fuera una gripe ligera, ¿no? Y con el tiempo, si está un sistema inmune fortalecido, han llegado a curarse, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero se ha encontrado más que está asociado con quién, con personas inmunocomprometidas. Y si pues una persona así inmunocomprometida, pues le da una histoplamosis, como dicen, se lo lleva de encuentro, hablando críticamente. Se considera una enfermedad ocupacional para aquella persona que por cierto motivo de repente tiene que introducir en cuevas, a veces son guías turísticos, ¿no? O hay personas que hacen turismo, visitan cuevas, y una visita a una cueva, está en el suelo, en el techo están los murciélagos, y en el suelo está la caca de los murciélagos, que puede estar húmeda, media aceitosa, lo digo porque la he visto, media aceitosa, o de repente está seca, ¿no? Y al estar seco esas heces, uno pisa pues esas heces secas que están en las cuevas, y se mina formándose un polvo, y en ese polvo, producto del que uno entra, el desplazamiento de las personas que entran a las cuevas, en ese polvo que comienzan a flotar estas estructuras que tienen como proyección esa manera de dedos, ya se ingresan por vía respiratoria, ¿no? ¿Dónde se instalan? Tienen a instalarse, ¿dónde? A instalarse en los macrófagos. O sea, el macrófago lo detecta, lo fagocita, le instala en su citoplasma, pero no le hace nada. No es capaz de destruirlo. Y como no es capaz de destruirlo, más bien lo que hace el germen comienza a multiplicarse en forma de levadura dentro del macrófago. Y así viaja, ¿no? Si no se queda en el pulmón, puede desplazar a otros órganos y así se disemina. Por eso dice diseminación silenciosa, ¿no? Ganglio linfático, vaso, silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque como está dentro de una célula de defensa, no es detectado por otra célula de defensa, menos va a haber producción de anticuerpos por eso, ¿no? Bueno, dice, puede entrar por vía respiratoria, bronquiolos, alveolos, y presenta síntomas en el pulmón, tos, expectoración, muy similar a lo que es la tuberculosis. Vemos ahí aves, murciélagos, ahí en su estiércol, están viendo la forma saprofítica, la forma micelial, aquí están las telasmosporas, ingresan a una persona, vías respiratorias, están en el pulmón, ingresan a los macrófagos, y en los macrófagos es que se disemina, con el tiempo rompen el macrófago, salen al torrente sanguíneo, son fagocitados nuevamente por otras células, y sigue el ciclo, pues, y así se comienzan a instalar en el hueso. Entonces, hay variabilidad entre sí. Hablan de histoplasma capsulato, forma especial capsulato, variantes. Algunos dicen familia histoplasma, dicen familia o dicen grupo, histoplasma capsulato como grupo, dicen que hay varias variantes, ¿no? Y de acuerdo a ese tipo de variantes va a depender qué, va a depender pues la menor o mayor intensidad de los síntomas. Entonces, esto va a depender si el tamaño del inóculo, si la cantidad de esporas que son aspiradas por el huésped, virulencia, virulencia de la cepa, y las condiciones inmunológicas del paciente. El organismo se hace intracelular estricto, le expliqué, ¿no? O sea, se va a citoplasma al macrófago. Entonces, por lo que dificulta la respuesta del sistema inmune porque pasa desapercibido, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Clínicamente se habla de este tipo de síntomas. Pues hay una fase primaria, cuando ingresa al pulmón, y el pulmón puede ser asintomática o subclínica y quedarse acá además, como una ligera gripe, ¿verdad? O puede ser, pero sin gripe se queda acá, la persona ni se entera que ha sufrido histoplasmosis, tiene histoplasma, o puede ser sintomática, y aquí en cada sintomática se presenta como una pequeña gripe, leve, o puede progresar a ser moderada, o ya más grave, ¿no? O sea, una expectoración tal que simula mucho una tuberculosis, ¿no? Hay una forma cutánea primaria que es rara. Después hay una histoplasmoma, histoplasmosis residual de la fase primaria, cuando va a pasar a otra fase que es la progresiva. Y en la progresiva, ahí ya no se disemina. Se disemina otros órganos también que puede ser con síntomas inmediatos, que le llamamos la fase aguda, o síntomas de aparición lenta, que le llamamos la fase crónica. Dice, mayormente asintomática o subclínica, histoplasmosis primaria pulmonar, solo detectable por respuesta intraérmica, histoplasmina. O sea, igual que para lo que es la esportricosis,
también una prueba intradérmica. Se aplica anticuerpo, verifica antígeno. ¿Y qué es lo que se detecta? Que el paciente tiene pues anticuerpos, pero igual que por tricosis, tener anticuerpos no significa que esté haciendo enfermedad activa. De repente tuvo la enfermedad, sobre todo si es asintomática, de repente tuvo, no lo tienen. Entonces, mal emplean, no es muy de utilidad como para detectar a un paciente con infección activa, ¿no? O sea, para detectar de forma rápida me refiero, ¿no? Pero en todo caso, si tienen los recursos, detectan que tiene anticuerpos, ya podrán hacer otros estudios para ver pues, qué tipo de anticuerpos tiene, pues son IgM o IgG en todo caso. Y de acuerdo a eso ver si es una enfermedad que está ya pasó o está sin infección activa. Entonces, ¿qué caso, qué niveles hay? Leve, y simula gripe banal, fiebre moderada irregular, dolor de cabeza, cefalea, mialgias, dolor muscular. Una prueba de intrademo reacción, la histoplasmina es bastante débil, no se nota con mucha, no es muy notorio, prueba. Y si buscan anticuerpos, no hay, ¿no? O sea, muy baja sensibilidad, este tipo de prueba como para detectar anticuerpos. Puede ser otro caso más elevado, moderado, ya simula neumonía, y si no una gripe, no neumonía, cuadro respiratorio más evidente, y ya se hacen pruebas de termorreacción y serología que ya son más fuertes, ¿no? Hace como 10, 15 años, creo, hubo el caso de algo así de 30 y tantos estudiantes de la Universidad del Cusco que se fueron de viajes de excursión a Puno, creo me parece, y visitaron una cueva. Y a poco tiempo todos tenían síntomas parecidos a una neumonía, ¿no? Entonces sospechaban de que tenía histoplasma, ¿no? Y siempre lo cuento este caso, ¿no? Porque fue algo que llegó hasta Trujillo. ¿Cómo llegó a Trujillo? Sospechaban que tenía histoplasma, pero querían hacer la prueba de la histoplasmina y nadie tenía histoplasmina, nadie tenía. Fueron al INS, no tenían, para hacer la prueba para descartarlo, nada tenía. Entonces comenzaron a lanzar un SOS a todas las universidades aquí de Perú, ¿no? Y llegó así a Trujillo, ¿no? Ese SOS. ¿Cuál era el SOS? Que quien trabajaba con histoplasma para que si tenía pues este tipo de reactivo para detectar si efectivamente tenía histoplasma o no, porque clínicamente tenía, pero no podían confirmarlo por laboratorio, porque no tenía querían hacerlo rápido, ¿no? Porque todos estaban hospitalizados, todos, todos hospitalizados estaban entre nivel leve y moderado, o sea, leve y moderado. Ya como después como nadie tenía, ni el INS tenía eso, ni el INS. Ya cuando después creo que se cansaban de buscar y para eso los estudiantes se recuperaban. Y eran estudiantes de biología del Cusco. La primaria cutánea es otra. Es rara por traumatismo en la piel, lesiones tipo chancro que tienden a curarse espontáneamente. ¿Por qué? Dice, poca afinidad del hongo a tegumento. La otra, histoplasmosis residual de la fase primaria, sin sintomatología respiratoria, presentan lesiones de aspecto tumoral en pulmón llamados histoplasmomas. Se pueden confundir con neoplasia, ¿no? Y aquí sí ya viene, como esta es la parte del médico que tiene que hacer la lectura de la placa, ahí sí interviene mucho pues su experiencia, ¿no? Ya la parte del laboratorio que es nuestra, no entramos en esto, si encuentra, es el médico y ve qué tipo de prueba pide, ¿no? De repente pide pues un aspirado bronquial para poder decidir, ¿no? Si es que el germen pues lo logra visualizar, ¿no? Y inmunosuprimidos, las histoplasmomas se diseminan a otros órganos. Presencia de lesiones cavitarias calcificadas, que eso puede llevar a confusión en una placa, pensar que tiene un TBC, sobre todo si es un paciente que ya sufrió TBC, piensa que es un paciente que está con TBC de recaída, ¿no? Recidivante, que le llaman, ¿no? Histoplasmosis progresiva secundaria, dos estadios, diseminada aguda y diseminada crónica. Y diseminada aguda, mayormente pacientes inmunosuprimidos, si hay un corto periodo de incubación, los síntomas se presentan en corto tiempo, más que todo debido a qué? Al sistema inmune que está comprometido, está disminuido. Cuadro respiratorio febril, tos constante, poca expectoración, hay un compromiso en lo que es hígado y vaso, adenopatía, diarrea incluso, y de poca examinación de la piel. Ahora, la parte crónica esa es la más severa, es pérdida de peso, cuadro respiratorio crónico, hay disnea, dificultad para respirar,
cianopatía, el hígado y el vaso se agrandan, afecta mucosas, piel, ganglios linfáticos, ya es una cuestión sistémica, ¿no? Entonces ya es de mal pronóstico ya este tipo de histoplasmosis. De síntomas habituales, lesiones en laringe, boca, faringe, tabique nasal, genitales, se ve así, ¿no? Pero ya son pacientes que están inmunocomprometidos, ¿no? Ven ustedes la presencia esta es una cutánea diseminada, paciente asociada con VIH. Esas úlceras en diversas partes del cuerpo, en el tronco, cara, planta de los pies, planta de las manos, aquí más avanzado, con histoplasmosis diseminada, que está haciendo forma cutánea, ¿no? Pero son pacientes, repito, que están ya con VIH. Más difícil, ¿no? Igual ahí, ¿no? Otra cutánea diseminada, lesiones verrugosas, está por la parte del paladar superior, igual, tipo de lesiones tipo úlcera. Igual, lesiones incluso tipo gomosas, ¿no? Gomosas, incluso con afición de la parte de la inflamación en la parte de los paladar, lengua, aquí en la parte paladar superior, parte del fondo también, úlceras, lengua, la lengua con aftas que le llamamos así también, son las eritematosas, blanca blanquecina, pero pacientes que están con ¿qué? En este caso, pacientes que están con VIH, ¿no? Para el diagnóstico, si es una histoplasmosis, sospecha de histoplasmosis tipo pulmonar, entonces la muestra de hecho va a ser esputo. Si trata de lesiones cutáneas, tenemos un exudado, biopsias, por ejemplo, si lo merita o líquido cefalorraquídeo incluso, ¿no? Entonces, lo que se hace es que el examen fresco es de poca utilidad. Ya les he dicho, el germen es demasiado pequeño como para poder verlo en 40X, nos va a llevar a un falso negativo. Entonces, lo que hace, y también, son intracelulares, tanto los macrófagos. Entonces, lo que se hace es tinción, ¿no? Yo puedo sacar muestra de acá y hacer una tinción. Paz, Gens, HE, Grocol, Gomori, que lo va a teñir, Grocol, tiñe el color marrón oscuro. Y se puede ver dentro de los macrófagos, vemos unas blastoporas bien pequeñitas y alrededor de un ano. No tiene cápsula, ¿no? Pero se ve alrededor de un ano. Segunda vez, ustedes han visto un nido de amastigota de Trypanosoma cruzi, muy similar, muy similar a un nido de amastigota de Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, pequeñito, hasta para buscarlo en sí, hay que tener buen ojo para poder encontrarlo. Si se ve, aquí están glóbulos rojos, una muestra sanguínea, y acá están. Aquí está en un polimorfo nucleado, bien chiquitos, pequeñitos, son, proliferando, ¿no? Por eso que a veces es difícil que las células detecten porque están dentro de ¿qué? Dentro de células que son de defensa. Para ya lo que es el aislamiento, si es que se desea aislar, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Histoplasma capsulatum está clasificado como nivel de riesgo 3, en lo que es nivel de bioseguridad, lo máximo es el 4, que es el hantavirus, ¿no? Está clasificado como nivel de riesgo 3. Entonces, aquí hay que manejarlo pues, con los EPP respectivos, no una simple mascarilla, ¿no? De tela, tiene que ser con los EPP respectivos para un germen de nivel de riesgo 3. Y ya no con mechero, sino con una cámara de flujo laminar, por lo menos, ¿no? Si es una cámara de bioseguridad. Entonces, ¿qué se hace? Tener en cuenta que también son algo que presenta dimorfismo cultural térmico, entonces, igual que para Spotrix, sembrar en dos condiciones. Uno, agar saburomos antibióticos, incubar a 25, y otra, agar VHI y incubar a 37. Entonces, cuando sembramos en agar saburo, ¿qué nos debe crecer? Colonias algodonosas blancas, que refieren que tiene como aspecto de piel de conejo, el aspecto, no la textura, porque bueno, yo nunca le he tocado, le he visto, pero nunca le he tocado, porque es, como le digo, hasta el nivel de riesgo 3, ¿no? Y la UNT no tenemos un ambiente como para manejar este tipo de genes de nivel de riesgo 3, ¿no? Entonces, así se ve, esta es la forma micelial, y si yo le hago un frotis de acá, veo este tipo de estructura. Estas son las estalagmosporas. Vemos nosotros estas células, doble pared, son estructuras, son clamidiosporas. Aún dicen macroclonidas, dicen clamidiosporas. Yo lo veo más como clamidiosporas, ¿no? Entonces, vemos doble pared. Las macroclonidas no tienen doble pared, se ve una pared no tan gruesa, tampoco se ve, vale, gruesa. Y esta proyección es a manera de dedos.
Por eso también le llaman estalamosporas, también te llaman macroconias tuberculadas. Las referencias no se ponen de acuerdo, cómo llamarlo, ¿no? Y en VIH, en VIH crecen como levas pequeñitas, pequeñitas, células de aspecto cremoso, de color crema, que lo lleva al microscopio, a un frotis, y lo veo así como gran negativos, violetas, pequeñitas de forma ovoide, y con un pequeño halo alrededor, pero no son capsulados. Y si hago una biopsia, aquí lo veo bien pequeñito que se ve. Por eso le decía, hay que tener un buen ojo para poder encontrar. Aquí está la imagen, no la tengo la imagen agrandada, se encuentra positiva, pero son bien pequeñitos, ¿no? Hay también una prueba de histoplasmina, igual que la espodotricina, también una prueba de histoplasmina que ya les expliqué anteriormente, más que todo es una prueba para ver un estudio epidemiológico, porque para infección activa no nos puede diferenciar si después es una IgM o IgG, lo que está circulando por ahí, solamente que es un anticuerpo. Para tratamiento y profilaxis, sulfas, azoles, anfotericina, B. Y la recomendación siempre pues que cuando entren pues a ese tipo de zona donde abundan, pues, una cueva, por ejemplo, entonces entren con mascarillas respectivas, ¿no? Con los cuidados respectivos. El otro, el otro que también hay lo que es celo, es la paracocioidomicosis. Micosis también es sistémico, también es de curso crónico, ¿no? También ingresa por vía respiratoria y también vive en materia orgánica en descomposición, restos vegetales. No vive en el círculo de murciélago, no, es citoplasma. El de acá es materia orgánica, restos vegetales. Causada por otro hongo que también es dimórfico, de tipo térmico, que es Paracoccidioides brasiliensis. Entonces, este es un poco menos complicado el diagnóstico por laboratorio, a diferencia de histoplasma, y no está como nivel de riesgo 3, ¿no? No está. Pero lo que sí es complicado a veces es poder diferenciar en la parte clínica con otro tipo de etiologías muy similares en cuanto a síntomas. Restringida América, zonas tropicales y subtropicales, suelo ácido, vía de entrada, respiratoria respiratorios, llega, se instala en pulmón, tiene una forma saprofítica que es la forma de moho, se tiende a instalar en pulmón y ahí se puede diseminar a otros órganos. No, es la forma como se da el sistémico, ¿no? O sea, raro entrada por traumatismo cutáneo. Obviamente en hombres, agricultores y campesinos, aquellas gente que están más en contacto con restos vegetales. Y aquí viene que el periodo de incubación es indeterminado, no le encuentran con precisión hasta la fecha. ¿Por qué razón? Porque no saben con seguridad, menos en los pacientes que presentan esta versión y les entrevistan, no saben de cuándo se infectaron, solamente de cuándo aparecieron los síntomas. Entonces, por eso no pueden determinar hasta la fecha cuánto es su periodo exacto de incubación. Vemos acá, palestra profítica, tienen conida, microconidas en este caso, junto con IFA, que ingresan por vía respiratoria del ser humano, y su primera infección, entonces, a nivel de pulmón. Y de ahí se puede diseminar. Se crece como levadura, una vez que está en su huésped, crece como levadura, pero levaduras que tienen una forma bien característica, es decir, tienen forma casi redonda y a los costados hubiera levaduras satélites que le dan el aspecto clásico de ruedas de timón, timón de barco. Entonces, basta con ver el examen en fresco, basta con ver este tipo de estructuras, así, como para decir que son Paracoccidioides brasiliensis, porque no hay otro tipo de hongo que presente ese tipo de características en estas afecciones, no hay otro, ¿no? Entonces, ahí pues va de la mano, repito, los síntomas, la parte epidemiológica y la parte de microscopio, ¿no? Microscópica, que se ve que se aísla, ¿no? Desinfecciones por inhalación de fragmentos de hifas, microconidias, clamidoconidias. Primo contacto es pulmonar, donde puede desarrollarse principalmente como sintomático. Después hay una reacción inflamatoria aguda, se puede diseminar a la piel, un ciclones linfáticos, y ahí donde se ve. Cuando está presentando síntomas en la piel, ahí donde se ve pues la enfermedad, ¿no? Porque cuando se está desarrollando de forma sistémica, a órganos internos, es más silenciosa, ¿no? Es más silencioso y el paciente ya refiere síntomas cuando el hongo está muy avanzado y es un poco más difícil posible recuperarlo. Y afecta vísceras, estómago, intestino, vaso,
glándulas suprarrenales, y ocasiona trastorno, deficiencia, una alteración, disminución de la inmunidad, ¿no? Entonces tenemos una forma subaguda, aguda, ¿no? 5 o 10% de casos, bajo, ¿no? Llamada forma juvenil, afecta a órganos del retículo endotelial, o sea, lo que tiene que ver con defensa, que tiene que ver con la parte inmunológica, como el hígado, el vaso, ganglio linfático, llega a afectar la médula ósea, es de mal pronóstico y no hay incluso una sintomatología clara, pues no hay sintomatología, pero no hay sintomatología clara. Ahora, la forma crónica es más lenta y se dura meses, años, y ahí al comienzo está localizada, unifocaliza. ¿Dónde está localizada? Pulmón. Y de pulmón es que comienza a diseminarse, forma multifocal, se disemina mucosa, ya se ven síntomas incluso en la parte externa del paciente, ¿no? Por eso ya es notorio la enfermedad, ¿no? Dice mucosa, tracto respiratorio superior, faringe, piel, ganglios linfáticos, glándulos suprarrenales, incluso la parte de la mucosa de la boca, la nariz, lo desintegra, de tal forma que desaparecen los labios del enfermo, del paciente, desaparece la nariz, que es cartílago, lo desaparece, lo desintegra, que solamente pues, se quedan los dientes bien, incluso hasta los dientes se caen, por eso le dicen boca de tapir, ¿no? Porque los dientes quedan expuestos como si fuera un tapir, un roedor, y puede afectar incluso el paladar, los dientes se caen, o sea, la parte es visible, ¿no? Parte visible, ¿no? Eh, También puede afectar el sistema nervioso central, dice huesos, genitales, ojos, corazón. Entonces aquí hay dos tipos, ¿no? La pulmonar y la mucocutánea. La pulmonar se confunde con TBC, síntomas muy parecidos, tos, expectoración mucopurulenta, hay pus y fiebre moderada, ¿no? Lo que no hay es hemoptisis ahí, ¿no? Y se confunde con TBC y se puede diseminarse a otros órganos. Y la mucocutánea, ahí sí, pues todo lo que es, dice abajo, destrucción de paladar, encías y lengua, ¿no? Es la boca de tapir con el síntoma que destruye lo que es paladar, labio destruye, lengua puede destruir, nariz también lo destruye, se extiende a faringe, laringe, tráquea. Y se afecta mucosa, orofaringe, mucosa anal. O sea, hay un paciente así, pues, ¿no? Un paciente así, como le digo, la parte visible, parte externa visible, porque lo que está afectando un hígado no lo puedo ver más visiblemente, visiblemente. Entonces vemos aquí una desintegración, ¿sabes? Desintegra los labios, se integra, paladar también, encía también lo va desintegrando, de tal forma que expone los dientes así, pues le dicen boca de tapir, ¿no? Porque al integrar los dientes quedan expuestos, incluso pueden caer. Miren acá, una estomatitis, la parte del paladar superior, una estomatitis, todo enrojecimiento acá del paladar, aquí afectado incluso hasta la parte del ojo, parte de la ceja. Esto se entiende pues que son afecciones tipo crónica, el paciente se ha descuidado, no deja pasar, como se dice. Ahora también puede haber la aparición de ganglios, que pueden, como dice con otra etiología, ganglios que pueden incluso ulcerarse, ulcerarse, ganglios que pueden estar ubicados a nivel de las clavículas, vértebras cervicales, la parte axilar, la parte de la ingle, un ratito. Y que puede aumentar el tamaño, indurado, ¿no? Indurado, o sea, no tiene una forma definida, si son dolorosos o no, ¿no? Y la visceral que hemos visto que a partir del pulmón, que es el unifocal, ya se vuelve multifocal y se disemina a otros órganos como esófago, estómago, intestino, glándulas suprarrenales, que implica que el paciente ya pues tiene muy mal pronóstico. Ahora, para el diagnóstico de laboratorio, ¿qué tomamos? Exudado, y la muestra la merita, esputo, lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo, punción de médula ósea, fragmento de biopsia. Entonces, sea cual sea nuestra toma de nuestra muestra, lo que sí es que le vamos a hacer, lo más común es colocarlo en KH al 10%. Y tiene Lugol, blanco calcofluor, o yo si tuviera, bueno, ahora, pero yo le recomiendo más hidróxido potasio al 10%. Un ratito, por favor. Sí. Ok, te doy, pero hay el colchón. Sí.
Entonces, lo que sirve es lo que dice abajo, dice observación de células multijamantes. O sea, lo que sirve ver esto tengo que, un examen en fresco, veo así, una blastospora grande y alrededor blastospora más pequeña. A esto es lo que le llaman la rueda de timón de barco en cada bache. Ver esto es suficiente para decir que el problema es Pachycoccioni brasileensis, el único germen. No puedo hablar de contaminación. ¿Por qué no puedo hablar de contaminación? Porque se trata de que es un hongo que está en el medio ambiente y está como hifas, con ellas, y que como parásito está formando yemas. Entonces, este ya es la forma parasitaria que implica colonización, son dos cosas diferentes, por eso no puedo hablar de contaminación. Aquí está la forma parasitaria. Y es una estructura típica para este tipo de hongo, ¿no? Típica. De decoración lo puedo ver así incluso. O, no es acá, no lo tengo acá, si lo tengo por acá. Ahora, pueden hacer tinciones, si tienen una muestra, una biopsia, por ejemplo, pueden hacer tinciones, o si quieren verlo, la muestra en más tamaño, tinciones para ver así en X. ¿Quién sabrá? Paz como oligoglocó, pueden hacerlo. Si lo cultivan, que no es necesario, no se llega hasta ahí realmente en el diagnóstico de laboratorio, pero si es que lo cultivan, hay que tener en cuenta que es un hongo con tipo físico-cultural térmico, igual que histoplasma, igual que Potrix, por eso que es necesario sembrarlo en dos medios, saburo con antibiótico y que se incuba a 25 grados centígrados, tiene que incubar hasta temperaturas mejor, porque el medio ambiente varía la temperatura según la estación. Y además incubarlo en VHI, agar VHI, ¿no? Agar VHI más incubarlo a 37, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Si es en saburo, colonias blancas, algodonosas, blanco humo con el tiempo, pero se demora, miren, 3 a 4 semanas, ¿no? Para llegar a su madurez. Ahora, y si es en VHI, no vemos lo clásico que hemos visto para estoplasma, que hemos visto quizás para postres, colonias cremosas. Aquí son más bien colonias de aspecto cerebriforme, parecido más a quién, parecido más al crecimiento de una actinomicota, más a ello, o actinomicete, que le llaman así. Ahora, en la biopsia, la concoloración, en este caso, Grocop, vemos aquí la cédula, la blastospora grande, y alrededor la blastospora pequeña que le da, repito nuevamente, el aspecto de timón de barco. Igual acá, aquí se acordea con HE y lo vemos una blastospora grande y alrededor, solamente para un lado, la blastospora pequeña, que uno dice parece la huella y la pata de un oso, lo que está acá señalado con la flechita azul, ¿no? Ahora, como mencionaba, igual que para estoplasma, también hay pues una prueba de hemorreacción, pero más que todo de tipo epidemiológico, ¿no? Que es la paracoccidioidina. Tratamiento, ven ustedes, no hay mucha diferencia con el tratamiento, o sea, en cuanto al nombre de drogas, no hay mucha diferencia en cuanto a estoplasma, en cuanto a Potrix. Generalmente recomiendan drogas con nombres similares. ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar son las dosis. Eso sí puede cambiar, ¿no? Pero no hay diferencia en cuanto a drogas. De eso quiero aclarar que en hongos el interés clínico no es tanto como en la parte de bacterias, ¿no? Que hay un pool de antibiogramas, varios que hacen. Aquí no, para hongos generalmente se basan en la fosfuricina, en un azol, en la mezcla de sulfametazol con trimetoprim, y hay otros que le llaman las andinas, creo que es uno que ha salido hace varios años. Pero de esos grupos no salen, no salen. Los azoles con varias presentaciones, que fluconazol, traconazol, este, ¿qué más hay? Pues varios nombres comerciales, ¿no? Sí, a ver. Bien, hasta ahí la clase de hoy día. ¿Tuvieran alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces continuamos el día de mañana a las 8 de la mañana. Hacemos lo que es micosis oportunista. Vamos a hacer un poco ahí de las cándidas.
de los cándidos. Pero hasta mañana entonces. No se olviden que los seminarios están repartidos y que eso lo van a empezar a poner la próxima semana. Profesor, disculpe, eso le quería consultar. La próxima semana es exposición tanto sábado en la tarde como domingo en la mañana, Sí, ¿verdad? si acabamos el sábado a la tarde, lo hacemos todo el sábado. Si no, hacemos 4 el sábado y 3 el domingo. Según el orden que esté. Si alguien no puede, tiene turno el sábado, por favor me avisa para pasarlo al domingo. Eso es lo que le iba a consultar, porque yo sábados en la tarde a veces tengo campañas y tengo Entonces programada para lo hace el domingo. Pues el sábado les ponen 3. El sábado les ponen 3 mejor, que la mayoría pueden trabajar, pero el domingo tienen más tiempo libre. Sí, Entonces, sí, el sábado eso sí, el ponen domingo es 3. mejor. Los 3 le da lista. ¿Quiénes están ahí? Los 3 primeros están Salcedo Valverde, Collantes Díaz y Salitrosas Escalante. Esos 3 grupos se exponen el sábado. Y los 4 restantes exponen el día domingo. Domingo. El día domingo. Estamos quedando así ya. Ya, genial, profesor, ¿Ya? muchas gracias. Y una consulta, disculpe, no me ha llegado, bueno, a Merma dijo que le rebotó Sí. el correo, pero a mí no me ha llegado nada, ya voy revisando en todas mis bandejas. Búscalo por favor en correo no deseados. Ujú, sí, también lo he buscado y no me figura nada, Entonces te por lo voy a eso le enviar por WhatsApp. consulto. Sí, por favor, profesor, ¿Ya? disculpe más bien. No te preocupes. Gracias. Bien, de nada. Bien, jóvenes, le digo a ustedes. Nos vemos mañana, 8 de la mañana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana.